Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga. Para mí es un gran placer estar con todos ustedes en el día de hoy. Excusen un segundito que no los veo en esta pantalla, un segundito hermano. Amén, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios por estar aquí, mis amados hermanos. Bienvenidos al martes de Pizarrón, donde estudiamos juntos la palabra de Dios. Bien, mis amados hermanos, hemos estado estudiando un tema muy importante que es la fe. Amén. La fe es un principio fundamental y ya sabemos que es tan importante que la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Es decir, si el justo no desarrolla esa fe, no, es posible que no logre vencer en Cristo. Amén, no es posible. La Biblia dice que no va a lograr vencer en Cristo, porque solo por la fe logramos vencer. Amén. Entonces, mis amados hermanos, vamos a iniciar y quisiera iniciar resolviendo una duda de un hermano que me pareció muy importante. ¿La fe es igual que el amor? Entonces, mis amados hermanos, estamos hablando de la misma planta. Recordemos que el principio es el principio de todo y el motor de todo es el amor, ¿cierto? Y el amor nos lleva a la fe. Estas dos están relacionadas, digamos así, de manera muy cerrada. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque cuando hablamos del amor, ¿a través de quién se reveló el amor? Recordemos, a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, como dice en 1 de Juan, en esto se mostró el amor. ¿Sí? En que Dios mandó a su único Hijo al mundo. Entonces fue a través de Cristo que se nos reveló el amor de Dios. Amén. Y como hemos visto, Cristo en nosotros es la semilla, la preciosa semilla que es la palabra de Dios. Amén. Por lo tanto, la fe, mis amados hermanos, es la palabra de Dios, la cual es Cristo mismo. Entonces, mis amados hermanos, cuando hablamos del amor, sí, hablamos directamente de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hablamos de la fe, hablamos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso, para perfeccionarnos en amor, podemos perfeccionarnos por medio de la fe. Y para perfeccionarnos en la fe, necesitamos perfeccionarnos en amor. Amén. Entonces están directamente relacionadas. Amén. Cuando yo fallo en la fe, fallo en el amor. Cuando yo fallo en el amor, fallo en la fe. Amén. No son lo mismo, no son lo mismo, pero están directamente relacionados. Amén. Porque como ustedes pueden ver, mis amados hermanos, creo que me están escuchando bien los hermanos y el tablero lo ven bien. Amén. 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 Amén, gloria a Dios. Entonces, esa semilla, la cual es Jesucristo mismo en nosotros, mis amados hermanos, es la semilla de amor que está en nosotros, que está en nuestro corazón. ¿Cuándo? Cuando nacimos de nuevo, cuando nosotros renunciamos al pecado para seguir a Dios en obediencia, recibimos esa preciosa semilla que ahora está ardiendo y está en nuestro corazón. Amén. Entonces, mis amados hermanos, entendiendo esto, mis amados hermanos, discúlpenme aquí un momentico. Entonces, todas las promesas, mis amados hermanos, justamente esta semilla, que es la palabra de Dios, es súper vital. Porque significa que entonces nuestra vida espiritual inicia y depende por esta semilla. Es decir, esta semilla es el principio de la vida espiritual en nosotros, que es la palabra de Dios. Amén. Es la palabra de Dios. Nosotros dependemos de la palabra de Dios. Entonces, mis amados hermanos, en la clase pasada mirábamos que esa palabra tiene algo muy importante que es lo que nosotros conocemos como promesas. Amén. Esa promesa, mis amados hermanos, fueron hechas por Dios. ¿A quién? A Abraham y a su simiente. Amén. Como vimos, mis amados hermanos, ¿cuál es la simiente de Abraham? Es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por lo tanto, cuando nosotros nacimos de nuevo y somos adoptados en el cuerpo de Cristo, pasamos a ser herederos de todas las promesas. Porque las cosas todas fueron hechas por medio de Cristo, como dice la Biblia, en él, por Él y para Él.
Amén. Por lo tanto, cuando nosotros pasamos y nacimos de nuevo y somos adoptados en ese cuerpo, pasamos a ser herederos de todas las promesas. Amén. Podemos escoger cualquier promesa que esté en la Biblia, mis amados hermanos, y podemos alcanzar esa promesa por medio ¿de qué? De la fe. Amén. Recuerden que la fe es el camino que nos da Dios para alcanzar cualquier promesa. Entonces, para iniciar, mis amados hermanos, recordemos el último texto que leímos en la clase pasada. Amén. Miren, mis amados hermanos, 1 de Pedro capítulo 1. 1 de Pedro capítulo 1. La fe es muy importante, mis amados hermanos, porque yo sé que muchos tenemos necesidades, muchos tenemos anhelos, objetivos. ¿Cómo podemos llegar a todo eso física y espiritualmente? A través de este principio, la fe. Amén. Por eso entender la fe es supremamente importante. No es solamente importante, es indispensable. Amén. Entonces, en 1 de Pedro capítulo... disculpen, hermanos. Es 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3. Amén. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3. Es necesario que los hermanos miren muy bien estos versículos y todo esto que lo estudiamos, que los hermanos lo analicen muy bien. Amén. Miren el 1.3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Es decir, todas las cosas que pertenecen no solamente físicamente, sino espiritualmente hablando, ¿sí? ¿Qué dice? Nos han sido dadas. Entonces, ¿qué significa que nos han sido dadas? Que ya son de nosotros. Amén. Es decir, las promesas ya están. Es para que cualquiera que logre llegar a esa fe, las alcance. Amén. Es decir, si ustedes miran, han sido dadas, no está en futuro, está en pasado. Es decir, no está diciendo todas las promesas se nos van a dar, sino que dice ya han sido. ¿Sí? ¿Por qué, mis amados hermanos? Como todas las cosas que pertenecen a la vida. Amén. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. ¿Mediante qué? El conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es decir, recordemos que, por lo tanto, el fundamento, ¿sí?, que nos permite llegar a todas esas promesas es que la palabra de Dios. Amén. Por medio del conocimiento de aquel, ¿sí? Por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Amén. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, mis amados hermanos, Dios quiere que seamos participantes de la naturaleza divina. ¿Por medio de qué? De la fe. Amén. Por eso, mis amados hermanos, es importante aquí aclarar algo. La fe no es por mérito. Sí, la fe, digámoslo así, todas estas promesas llegaron a nosotros y ahora hacen parte de nosotros, digámoslo así, podemos llegar a ellas, no porque nosotros seamos ni muy buenos, ni muy religiosos, ni muy sabios, ni muy elocuentes, no, sino porque Dios en su misericordia, por medio del sacrificio de su Hijo, pagó un alto precio en la cruz. Amén. Y fue el precio de su sangre que nos permitió a nosotros ser cuerpo de Cristo. Amén. Y al nosotros tener esa dignidad tan alta de ser cuerpo de Cristo, tenemos ahora herencia, ¿sí?, entre los santificados. Es decir, ahora ahora heredamos por la gracia de Dios todas esas promesas, que ahora podemos llegar a ellas porque alguien pagó el precio en la cruz. ¿Sí? Entonces, mis amados hermanos, ¿cómo llegamos a ellas? Por medio de la fe. Entonces, esa fe no es por mérito. Es decir, tenemos a veces un problema que decimos, hermano, es que yo para poder recibir de Dios tengo que digámoslo así, tengo que durar mucho tiempo en oración. Y amén. Orar es importante porque orar hace parte del desarrollo de la fe. Vamos a verlo más adelante. Pero mi amado hermano, la fe es por el oír. Y el oír es por la palabra de Dios. Cuando el hombre logra oír la palabra y creer en ella, y logra llevar ese corazón a esa fe que es contada por justicia, recibe. Amén. Entonces, no necesita un parámetro, digámoslo así, no necesitamos poner
arandelas en el proceso, ¿sí? Porque a veces queremos sentir que lo merecemos, ¿sí? Y justamente Dios no quiere que sea así. Dios quiere que la fe sea por gracia y que no sea por obras, para que nadie se gloríe. Miremoslo, mis amados hermanos, en Efesios capítulo 2, versículo 7. Efesios capítulo 2, versículo 7. Porque muchas veces cuando hay mérito, hay soberbia. Es decir, cuando hay mérito, cuando yo hago algo y siento que lo merezco, entonces digo, si ves que así se debe hacer, como yo lo hice. Y si no lo hacen así, no sirve, ¿sí? Y no, Dios justamente miremos qué dice la palabra de Dios. Amén. En Efesios capítulo 2, versículo 7, mis amados hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, es decir, esa bondad de Dios que nos dio a través de su Hijo. En su bondad para con nosotros, ¿en dónde? En Cristo Jesús, los que estamos en Cristo Jesús. Versículo 8, porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Miren el versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Mírenlo y analícenlo y léanlo con cuidado. Dice el 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, Dios no quiere que el mérito se lo lleve una X persona. No, el mérito, mis amados hermanos, lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Cristo es el que tiene el mérito. Porque, hermanos, muchas veces en Semana Santa he visto que las personas se cuelgan en una cruz, se echan látigo. Pero, mi amado hermano, Cristo duró 33 años sin pecado. Amén. Antes de subirse de manera religiosa en una cruz, deberíamos empezar por renunciar al pecado, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y Él en la debilidad, igual que uno de nosotros, y en la debilidad carnal, duró 33 años sin un solo pecado, invicto de pecado, ¿sí? Puro ante Dios. Entonces, mis amados hermanos, eso es un sacrificio que en realidad, digámoslo así, es el mérito del Señor. Realmente que Dios se haya podido mantener puro, ¿sí? Ante el pecado, es un mérito que ni tú ni yo podemos alcanzar, porque todos hemos pecado. Amén. Por eso justamente Dios mandó a su Hijo. Amén. Y fuera de eso, pagó el precio de nuestra deuda, pagó el precio de nuestros pecados en esa cruz. Dice que fue molido por nuestros pecados. Amén. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Es decir, fue por su sufrimiento, fue gracias al precio que él pagó que ahora nosotros tenemos libertad. Amén. Entonces, él pagó el precio. Entonces nosotros queremos llegar y pagar el precio también. Entonces, ¿qué dice Dios? No, yo pagué el precio. Crea y reciba, en otras palabras. Y suena sencillo, ¿sí? Pero de lo mismo sencillo a veces se vuelve complicado. Por eso aquí dice no por obras. Dios no quiere que tú te sientas, digámoslo así, merecedor. No, el que pagó el precio por ti fue Cristo. Entonces eso le da esperanza a los que más errores tenemos. Porque entonces puede llegar el ladrón y tiene esperanza, porque alguien pagó el precio por él. Puede llegar el mentiroso y ahora él tiene esperanza. ¿Por qué? Porque alguien pagó el precio por él. Si él está dispuesto a renunciar al mundo y al pecado, Dios le restaura, Dios le perdona, Dios le justifica y le da una dignidad de hijo. Es decir, le da la capacidad de heredar todas esas promesas que Dios dio a través y prometió a través de su palabra. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por eso miren el versículo, vuelvo a leerles el 9. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, mis amados hermanos, es indispensable creer esto, mis amados hermanos. Por lo tanto, si queremos alcanzar esas promesas, tenemos primero que ser cuerpo de Cristo. Solamente los que están en Cristo, los que han nacido de nuevo,
pueden heredar esas promesas. Por eso, para poder llegar a esas promesas, tenemos que llevar nuestro corazón a ese nivel de fe, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Miren Romanos 1:17, mis amados hermanos. Por eso aquí en Romanos, aquí atrásito, dice que todo el evangelio se revela por fe y para fe. Amén. Entonces, si el hombre no desarrolla la fe, no recibe. Amén. Si el creyente logra entender la fe, aplicar la fe y desarrollarse en esa fe, entonces recibe. Amén. Miren, hermanos, vers 1:17. Porque en el evangelio la justicia de Dios, ¿sí?, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por esto la fe es muy importante. Entonces, nuestro trabajo como creyentes, ¿cuál es? Es justamente llevar nuestro corazón a ese nivel de fe. Porque como ya sabemos, la fe no son obras, ¿cierto? La fe es un estado de corazón. Es un estado de corazón y de certidumbre, donde le permitimos a Dios actuar. Amén. Entonces, mis amados hermanos, miren Romanos capítulo 4, versículo 22. Romanos 4:22. Entonces ya sabemos y estamos mirando el ejemplo del padre de la fe, que es Abraham. Amén. Y ya sabemos que Abraham, para llegar a la fe que es contada por justicia, le tocó cumplir 3 parámetros fundamentales que los hemos estado estudiando. Vamos en el segundo. Amén. Sin embargo, yo quiero leerles, mis amados hermanos, el 22. Cuando Abraham creyó, es decir, logró esos 3 parámetros fundamentales, que ya los vamos a ver más ampliamente, dice el 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Es decir, su fe alcanzó ese nivel de calidad que le permite a Dios actuar. Amén. Ahora, miren el versículo 23. Y no solamente respecto a él se escribió que le fue contada, ¿sí? Versículo 24. Sino también con respecto a quiénes. A nosotros, ¿cierto? Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Entonces, Dios quiere que en nosotros también esa fe sea contada por justicia. Es decir, que nosotros logremos desarrollar esa fe para recibir las promesas de Dios. ¿Cuánto necesitamos una promesa de Dios? El que está enfermo necesita ser sano. El que tiene hambre necesita comer. El que está desnudo necesita vestido. Si tienes un problema económico, necesitas vencerlo. ¿Cómo lo puedes vencer? A través de la promesa. Si tienes un problema de una tendencia, un vicio, una debilidad, ¿cómo lo puedes vencer? Con la promesa. Amén. Si tienes un problema en los pensamientos, si sientes, digámoslo así, o tienes un anhelo, quieres alcanzar algo, ¿cómo lo puedes alcanzar? Con la promesa. Porque la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Justamente al creer en esa palabra, estamos creyendo en esa semilla que recibimos. Y esa semilla actúa en nosotros por medio de ¿qué? De esa fe. Cuando nosotros creemos en Dios, le permitimos a Dios actuar. Entonces, esa presencia que está en nuestro corazón, que arde en nuestro corazón, quiere actuar. Pero nosotros tenemos que permitírselo, porque Dios no viola el libre albedrío de las personas. Entonces, para permitirle a Dios actuar en nuestra vida, tenemos que llevar ese corazón a ese nivel de fe. Amén. Entonces, mis amados hermanos, para poder llegar a ese nivel de fe necesitamos entonces recordar los 3 principios. Voy a borrar aquí, mis amados hermanos. No sé si estamos grabando. Bueno, mis amados hermanos, es que por políticas de YouTube, no podemos hacer directos en YouTube sino hasta después del 1 de junio. Entonces, de julio, perdón, hasta después del 1 de julio. Entonces, nos toca así inicialmente, pero después va a quedar todo en la plataforma. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ¿cuáles son los 3 principios de fe? Entonces, el primero, para poder llevar esa fe que es contada por justicia, es decir, la fe que alcanza la promesa, el primer principio de fe es no debilitarse.
No debilitarse en la fe al considerar el problema. Considerar. ¿Con C? Con S. No, sí. Considerar el problema. Entonces recuerden que aquí hemos visto que cuando el hombre tiene una dificultad, lo primero que debe analizar en su corazón es que es no debilitarse, es que, ¿qué significa? Que lo ve, que es posible vencerlo. Amén. Entonces, si yo, por ejemplo, mis amados hermanos, si yo te dijera, hermano, camina sobre el agua, entonces lo primero que el hermano va a decir, lo primero que el hermano debe llevar su corazón, en su pensamiento, en su alma, es decir, ¿es posible? ¿Ustedes creen que un creyente puede caminar sobre el agua? ¿Ustedes qué me dicen? 5, 4, 3, 2. Yo diría que sí. Si tiene fe, sí. Amén. Sí, entonces, ¿qué significa? Que sí es posible caminar sobre el agua. Es decir, el primer parámetro para poder cumplir, para poder llevar esa fe y que permite actuar a Dios, es no debilitarse en la fe al considerar el problema. Entonces, si yo veo que necesito caminar sobre el agua, lo primero es que tengo que saber, ¿es posible o no es posible? Si yo digo no es posible caminar sobre el agua, entonces esa fe se derriba, ¿cierto? Pero entonces lo primero para no debilitarme es que debo saber que para Dios todo es posible. Todo es posible. Si yo digo, hermano, ora por ese hermano y porque, digamos, si yo te digo, hermano, esta semana como reto tienes que orar por un muerto y que resucite. ¿Sí? Entonces yo te pregunto, ¿será posible o no será posible resucitar un muerto? ¿Ustedes qué dicen? 5, 4, 3. Sí, hermano, sí, es posible. Es posible. Amén. Entonces, mis amados hermanos, cuando uno como creyente tiene dos cosas. Uno como creyente, veo que Luis Carlos levantó la mano. Ya te doy la palabra, hermano. Uno como creyente tiene dos cosas. Una cosa es uno entender el proceso y en la práctica poderlo hacer. Les pongo un ejemplo. Marta, el hermano de Marta murió. Llevaba 4 días de muerto. ¿Sí? Y antes, Dios mismo en persona le decía, yo voy a estar ahí y vamos a orar por él. Y Dios dijo, quite la piedra. ¿Cierto? Entonces, ¿qué le dijo Dios a Marta? Marta, ¿crees? Y Marta inicialmente le dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Sí, Señor, yo creo que es posible. Cuando llegó el momento de la acción, Dios le dijo, quita la piedra y saquen al muerto. Y Marta le dijo, no, Señor, porque ya lleva 4 días. Entonces, entre la palabra y el corazón puede haber una gran distancia. Amén. Entonces, por eso, mis amados hermanos, es muy importante que nuestro corazón siempre medite en esta palabra y le pidamos a Dios la fuerza para que siempre veamos posible la solución del problema. No tengo para el arriendo, me toca pagarlo mañana. La pregunta es, Dios, ¿será posible que Dios me pueda ayudar en esto? Entonces, esas cosas, mis amados, entonces esas cosas realmente se desarrollan recuerden, la fe es una condición de corazón. Amén. Entonces, esa condición de corazón es que mi corazón tengo que llevarlo a creer que sí es posible. Amén. Entonces, el segundo parámetro, mis amados hermanos. Hermano Luis Carlos, sigue, hermanito, perdona. Hermano Luis Carlos. Luis. No, creo que se le levantó la mano, pero ya la bajó. Sí, ok. Listo, mis amados hermanos. Entonces, mis amados hermanos, el segundo parámetro, ¿sí? ¿Dónde está? Romanos capítulo 4, mis amados hermanos, versículo 21, si no estoy mal, ya les digo los hermanos. Entonces, aquí están los 3 parámetros porque el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, explica cómo Abraham creyó y qué hizo Abraham para alcanzar la promesa. Por lo tanto, para nosotros es un camino fundamental esta luz que el apóstol Pablo nos da. Amén. El versículo 20. Romanos 4:20. Amén. Entonces, segundo parámetro que debemos cumplir.
tampoco dudó por incredulidad de ¿qué? De la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Amén. Entonces, mis amados hermanos, esto es muy importante. Y quisiera, aquí necesitamos poner toda la atención, mis amados hermanos. Entonces, mis amados hermanos, no dudar. Bueno, aquí ya podemos volver al pizarrón, hermana. Amén. Entonces, el segundo parámetro, ¿cuál es? No dudar de la promesa. Amén. No dudar de la promesa de Dios, sino que se fortaleció, dando gloria a Dios. Bueno, los hermanos me perdonan la letra. Amén. Dando gloria a Dios. Entonces, esto de no dudar es súper importante. Pero no dudar ¿de qué? De la promesa de Dios. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué es la duda? La duda, para que lo entendamos mejor, recuerden que la raíz de la duda es el miedo. Amén. Y el miedo entra en acción cuando nos genera en nosotros una incertidumbre y nos hace vacilar entre la decisión de seguir a Dios o seguir la razón. Entonces, voy a poner un ejemplo, mis amados hermanos. Entonces, quisiera que vayamos a Mateo. Miremos un ejemplo en Mateo, capítulo 28, versículo 16. Mateo, capítulo 28, versículo 16. Entonces, mis amados hermanos, aquí Dios ya había resucitado. Entonces, recuerden que cuando Dios estaba, digámoslo así, antes de su muerte, le predicaba a sus discípulos y les decía él les decía que era necesario que el Hijo del Hombre muriera y resucitara al tercer día. Entonces, esa palabra para muchos no era tan fácil de entender. ¿Cómo así una persona muere, resucita y lo vamos a ver después resucitado? Para ellos no era tan fácil de comprender esto. Por eso aquí Dios se les presenta ya resucitado. Amén. Por eso miren el versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Versículo 17. Dice, y cuando le vieron, le adoraron. ¿Pero qué dice? Pero algunos dudaban. Entonces, capítulo 28, versículo 17. Entonces dice, y cuando le vieron, le adoraron. O sea, adoraron al Señor resucitado. Pero algunos dudaban. Entonces, yo me imaginaba como en el proceso, ¿no? Entonces, Dios se les presentó ya resucitado. Y unos le adoraron, sabiendo que era el Cristo. Amén. Pero otros todavía cavilaban en sus corazones diciendo, ¿será este el Cristo? ¿Por qué cavilaban? Tal vez los hermanos lo entienden mejor con 2 Corintios 5:16. Miren 2 Corintios 5:16. Amén. Dice la palabra de Dios, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Entonces Dios se les presentó ya resucitado, pero podía tener otra apariencia. Entonces ellos ya no le era por revelación del Espíritu que podían reconocerle. Por eso en el camino de Emaús, Cristo andaba con ellos, pero ellos no le reconocían hasta que Dios abrió sus ojos. Amén. Pero en este caso, Dios se les presentó a los discípulos. Los discípulos andaban con el Señor. Pero miren lo que dice el apóstol más adelante. Dice que si aún conocimos a Cristo según la carne, ya no le conocemos así. Entonces, cuando Él se les presentó, Él decía, yo soy el Cristo. Entonces ellos, mis amados hermanos, unos le creyeron y le adoraron. Pero otros, como vimos, dudaban. Entonces, ¿qué es esa duda? Cuando mi pensamiento, mi sentimiento entra en esa incertidumbre y entra el ¿será? El quizás, el tal vez, ¿será que sí? Tal vez, ¿cierto? Entonces, eso es la duda. Amén. Y la duda, mis amados hermanos, tiene una raíz que es algo muy delicado y es el temor. Voy a escribirlo aquí.
La raíz de la duda es el miedo. Y el miedo trae la duda. Y la duda trae el fracaso. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ellos dudaban mucho. Por eso, mis amados hermanos, ¿recuerdan a Tomás? Le dijo, ¿eres tú, Señor? Y le pidió que tocara y Dios estiró sus manos para que tocara sus llagas. Entonces, mis amados hermanos, ¿por qué le dijo el Señor? Bienaventurados los que sin ver creyeron. Amén. Entonces, mis amados hermanos, la duda, esa duda entra en acción cuando nos hace dudar de la palabra de Dios, es decir, de sus promesas. Amén. Entonces, mis amados hermanos, miren Romanos, quiero invitarlos a Romanos capítulo 8, versículo 6. Romanos capítulo 8, versículo 6. Esto es muy importante porque si queremos vencer la duda, entonces debemos entender que la duda es lo contrario a la fe. Es decir, cuando hay miedo, no hay fe. Cuando hay fe, no hay miedo. Amén. Entonces, si hay miedo, el miedo se traduce en pensamientos de incertidumbre, en sentimientos de incertidumbre. El será, el quizá. Cuando hay eso, no hay fe. Amén. Pero cuando está la certidumbre de la fe, el hombre entra en una valentía por el Espíritu, porque no hay miedo. Amén. Pero si hay miedo, es porque todavía hay duda. Amén. Entonces, ¿por qué, mis amados hermanos? Aquí en Romanos capítulo 8, el versículo 6, quiero mostrarles que esta duda actúa por medio de la naturaleza carnal, porque el miedo no hace parte del Espíritu. Amén. Y ese miedo toma control de nosotros por medio de la carne, es decir, de nuestra naturaleza carnal, no espiritual. Miren el 6, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Porque por cuanto los designios de la carne, es decir, los propósitos de esta carne, versículo 7, amén, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, ¿qué dice la Biblia? No pueden agradar a Dios. Entonces, si yo quiero andar en fe, tengo que vencer el temor. Amén. Si yo no venzo el temor, entonces ese temor va a tomar control de mí. Y lo primero que hace el temor es desarrollar en mí, ¿qué? La duda. Amén. Y esa duda me va a llevar al fracaso. Entonces, mis amados hermanos, por esto... Sí, hermanita. ¿Qué cita fue la que vi ahorita que no escuché? Perdón. Romanos capítulo 8. Sí, y leímos del 6 al 8. Gracias, hermano. Gracias, no te preocupes, hermanita. Entonces, ¿por qué? Porque justamente el miedo actúa a través de la naturaleza carnal o naturaleza de muerte y nos lleva a la muerte, porque todo lo que se hace en la carne y todo lo de la carne es para muerte. Amén. Entonces, si queremos vencer ese miedo, solamente es por medio del Espíritu. Y el Espíritu vence ese miedo por medio del principio fundamental que hemos estado estudiando, y es la fe. Miren el 13, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice? Viviréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Entonces, cuando llega el temor, la única manera de vencerlo es por medio del Espíritu. Amén. Y ese Espíritu actúa por medio del principio fundamental que hemos estado estudiando, la fe. Si el hombre tiene fe, le permite a Dios actuar y Dios se encarga de vencer ese temor. Amén. No, Señor, no quiero que lo hagas tú, lo quiero hacer yo. Entonces peleo en la carne y no en el Espíritu. Para yo poder vencer, tengo que permitir que Dios haga la obra. Entonces, para hacerlo, tengo que llevar mi corazón a esa certidumbre de fe. Amén. Entonces, mis amados hermanos, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Primera de Samuel 17:8. Primera de Samuel 17:8. Un ejemplo que yo sé que los hermanos han escuchado mucho, pero quisiera que lo miráramos con cuidadito. Primera de Samuel 17:8. Es bonito hablar de fe, mis amados hermanos, pero la fe es un ejercicio.
Y en la práctica es donde se perfecciona esa fe. Amén. Entonces, aquí en Primera de Samuel vemos la historia de David y Goliat. Amén. Yo sé que muchos la han escuchado, la historia de David y Goliat. Pero quiero mostrarles, mis amados hermanos, si quieren leamos desde el 4. Primera de Samuel 17:4. Goliat era un hombre fuerte. No era amigo, era enemigo del pueblo de Dios. Y era un hombre que no solamente era fuerte, era adiestrado en la guerra. Y ese es, vamos a mirarlo como la analogía de eso que tenemos que vencer. Llámese dificultad, llámese problema, en este momento el miedo. Amén. Entonces, miren el versículo 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, más o menos como 3,5 metros larguitos, de alto. ¿Sí? Y yo creo que de ancho debía ser muy fuerte ese hombre. ¿Por qué? Porque miren todo lo que traía encima. Versículo 5. Dice, y traía un casco de bronce en su cabeza. O sea, el solo cargar ese casco en una pelea, y esas peleas duraban a veces hasta días. Ese hombre tenía que tener, para sostener ese casco, nada más un cuello gruesotote. Decía, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era del peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, o sea, bolas de bronce, y jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Venía todo armado hasta los dientes. Miren el versículo 8, mis amados hermanos. ¿Qué hace este hombre ante los escuadrones del Dios viviente? Miren el 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Versículo 9. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Entonces, ¿qué hacía este hombre? Se paró y retó. ¿Sí? Nos retó. Entonces, vamos a poner un ejemplo paralelo. Entonces, así como Goliat retó al pueblo, el problema nos reta. Entonces, llámese problema económico. El problema económico nos reta. Entonces llegan las deudas, nos llama el banco, ¿cierto? Bueno, no sé si los hermanos han vivido eso, pero eso cuando nos llama el banco, nos llaman y empiezan todas las deudas a llegar, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Le va a ir mal. Usted no puede. Usted no puede. Usted no va a poder pagar. Usted no puede cubrir esas deudas. Usted no va a poder conseguir el dinero para cubrir eso. No, mejor venda esto. No, mejor empeñe esto. No, mejor venda X, venda Y, venda Z. Entonces, eso así es que de esa misma manera, digámoslo así, ese miedo nos habla al corazón. Porque así como Goliat le hablaba al pueblo, a nivel carnal, el pensamiento carnal empieza en nuestro corazón a generarnos miedo y a decir: no se puede, no, usted es muy débil, no, usted cómo va a conseguir trabajo, no, usted cómo, mire, si usted tiene tal enfermedad, ¿quién lo va a contratar? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de esa misma manera, Goliat se paró ante el pueblo y lo retaba. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? El pueblo que no era espiritual, ¿cierto? Entonces se dejó llenar de temor. Porque lo primero que genera ese pensamiento maligno que nos bombardea día, noche, en todo momento, nos genera temor. Miren el versículo 10. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl, que era el rey, y todo Israel estas palabras del filisteo, ¿qué hizo el pueblo? Se turbaron. ¿Y qué pasó con el pueblo? Y tuvieron miedo.
¿Qué es miedo? Como hablábamos ahorita de manera teórica. El miedo es esa incertidumbre que me generó el pensamiento de no lograrlo, de no alcanzarlo, de poder fallar. Entonces, yo voy a pelear contra Goliat, pero digo, uy, ese hombre se ve poderoso. ¿Será que voy a poder vencerlo? Uy, ¿será? Yo creo que medio mueve esa lanza y uno se siente como mantequilla, ¿cierto? Entonces, hermanos, ese es el pensamiento carnal. Por eso, si queremos vencer, tenemos que vencer es por medio del Espíritu. Entonces, ese filisteo comenzó a presionar al pueblo. Miren el versículo 16. Saltemos al 16. Amén. Dice, venía pues aquel filisteo por la mañana y ¿cuándo más venía? A presionar al pueblo. Y por la tarde. O sea, todos los días. Mire, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Y así lo hizo durante 40 días. A todos los días. ¿Quién me va a enfrentar? Ustedes van a servirnos. Ustedes van a ser nuestros esclavos. Y ustedes se tienen que arrodillar ante nosotros. Porque el pensamiento carnal te dice, yo puedo más que usted y usted se arrodilla ante mí. Entonces, nosotros nos vamos a arrodillar ante eso, mis amados hermanos. Dios nos enseñó a ser guerreros. Amén. Pero no guerreros bajo la carne, sino guerreros ahora bajo el Espíritu. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por eso todos se llenaron de miedo hasta que llegó a oídos de David. David ya era ungido aquí porque Samuel oró por él. Y ya era ungido, era un hombre espiritual. Por eso miren el versículo 23. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín, versículo 23. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat. Salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. ¿Pero quién las oyó? Las oyó un hombre de guerra, un hombre que había aprendido a confiar en Dios. Las oyó David. Entonces, David llevó su corazón, mis amados hermanos, y ya no vio ese filisteo como los demás lo veían. Los demás veían ese filisteo como un gigante, como un monstruo que comía soldados. Pero David ya no vio ese filisteo de esa manera. Lo vio diferente. Miren el versículo 26. Amén. Decía, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare qué? El oprobio de Israel. Entonces, ¿cómo lo vio David? Y aquí algo me impresiona y algo que debemos aprender de David. David veía ese problema como un oprobio. No lo veía como algo natural o algo que puede pasar. No, lo veía como un oprobio, algo que no era correcto. ¿Sí? Entonces, mis amados hermanos, si bien ese problema puede llamarse una tendencia, ¿sí? Si yo soy tendido al alcohol y llega ese pensamiento de querer tomar, ¿cierto? De querer ir a la cantina, como dicen. Mis amados hermanos, yo debo ver eso como un oprobio, ¿sí? No como algo natural, no, eso es un oprobio, ¿sí? Entonces, ¿qué dijo David? ¿Qué van a hacer? ¿Qué harán con aquel que venciere aquel filisteo y quitar el oprobio de Israel? Miren cómo lo veía David. Le sigo leyendo. Dice, vuelvo a leerles el 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Entonces David lo vio chiquitico. Ese gigantón que cargaba, que estaba lleno de bronce por todo lado y que con cosas súper pesadas. ¿Cómo lo vio David? Lo vio como un hombre chiquitico. Entonces podemos ver el problema desde dos ángulos. Desde un ángulo que no se puede vencer ese problema y ese problema nos va a aplastar, ¿sí? O desde un ángulo que ese problema es más pequeño que Dios y Dios nos va a dar la fuerza para vencerlo, ¿sí? Entonces, esa decisión depende de tu corazón y mi corazón. Por eso la fe no son obras, es una condición de corazón. Entonces, mi corazón debe saber que yo voy a poder vencer a ese filisteo, ¿sí? Porque Dios está con nosotros. Entonces, mis amados hermanos, miren el versículo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo el rey? Miren el versículo 32. Amén.
Dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Entonces, ¿qué estaba haciendo David? Animándolos. En otras palabras, no desmaye el corazón. Una cosa es hablar, mis amados hermanos. Otra cosa es cuando uno siente y empieza a perder uno la esperanza y uno se llena de temor, uno empieza a ver la cosa grave. ¿Sí? Y eso genera sentimientos de desesperación, de angustia, porque uno dice, ¿qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? ¿Sí? Sin embargo, ¿qué hizo David? Los animaba. Y David les decía, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá, ¿y qué dice? Y peleará contra el filisteo. David era más o menos de unos 70, unos 75, según lo que dicen los parámetros. Entonces, contra un hombre de 3,5 metros, gruesotote. Pero David no era así. Entonces, ¿qué pasó con Saúl? Saúl era un hombre que a pesar de que había sido ungido por Dios, lamentablemente se había desviado. Y ya no tenía ese corazón, ese enfoque, esa mira de Dios, sino ahora tenía una mira más carnal, más humana. ¿Sí? Entonces, mire qué dijo Saúl, versículo 33. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho y el hombre de guerra desde su juventud. Entonces, mientras David los animaba, ¿qué le estaba diciendo? ¿Qué estaba haciendo Saúl con David? Yo creo que lo estaba desanimando, ¿cierto? No, usted es un muchachito. ¿Cómo se va a ir a enfrentar contra ese hombre de guerra? ¿Sí? Versículo 34. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de tu padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Entonces David fue llamado por Dios y era pastor de ovejas, pero no cualquier pastor de ovejas. David fue llamado por Dios porque tenía un corazón valiente. Es decir, aunque era pastor de ovejas, si venía un león y él lo enfrentaba y lo cogía de la quijada y lo mataba. Entonces yo les pregunto, mis amados hermanos, una cosa es decir, sí, yo puedo, pero si se nos viene un león corriendo hacia nosotros, ¿qué hacemos? Entonces lo importante es por eso pedirle a Dios siempre la fuerza para responder en el Espíritu. Amén. Por eso Dios empezó a preparar a David como guerrero, mandándole un león, mandándole un oso. Por eso muchas veces las pruebas o las circunstancias que nosotros vemos negativas no son para mal. Es una oportunidad para demostrar nuestra fe. Amén. Y para desarrollar nuestra fe. Por eso llegó el león y enfrentó a David. Y David enfrentaba al león y lo vencía. Era un oso, lo enfrentaba y lo vencía. Amén. Entonces ese era David. Por eso David fue llamado por Dios, porque tenía un corazón conforme a la voluntad del Señor. Entonces, ¿qué hizo Saúl, mis amados hermanos? Miren qué hizo Saúl. Versículo, leamos el 37. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Amén. Entonces David tenía una certeza de que no iba a fallar. Ahora, ¿qué hizo Saúl con David? Y esto me parece importante. Miren, Saúl, que era un hombre más carnal. Dice, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó de coraza. O sea, cogió Saúl y lo armó como para que pudiera pasar. Entonces, versículo 39. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David, ¿qué hizo? Echó de sí aquellas cosas. Todas aquellas cosas. Entonces, mis amados hermanos, si queremos vencer el problema, tenemos otro punto importante que ojalá es algo que yo entendí en el Señor y que tú también lo puedes aprender en esta noche. No podemos pelear de manera carnal, porque si David se igualaba con Goliat a fuerza, Goliat le ganaba, porque Goliat era más fuerte físicamente hablando. Amén. Entonces, ¿qué hizo David? David no se puso a pelear con las armas carnales.
¿sí? Porque ahora nuestras armas no son carnales, sino espirituales en Cristo. Entonces, si por ejemplo te dicen, no, es que si usted quiere ser victorioso, primero tiene que hacer esto, esto, esto y esto. Mis amados hermanos, hay un parámetro que el mundo ha establecido, pero Dios de un día a otro te puede poner de lo más abajo a lo más arriba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese es el poder de Dios. Entonces, no pelees con las herramientas del mundo. Si yo, por ejemplo, quiero montar una empresa y competir contra una multinacional, digo, uy, no, es que esa multinacional es muy grande y me quiero agarrar a fuerza. Mis amados hermanos, no voy a poderla vencer. ¿Por qué? Porque digámoslo así, Dios tiene que darme la sabiduría y la dirección en la guerra para saber cómo vencer ese gigante. ¿Sí? Si yo me uno, mis amados hermanos, si David se pone en un pulso con Goliat, seguramente lo iba a vencer. Entonces, ¿qué hizo David? Echó de sí esas herramientas que Saúl quiso darle. Amén. Y buscó la dirección de Dios y Dios le dio la dirección. Miren el 40. ¿Cuál fue la dirección de Dios? Y tomó un cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Entonces, sin herramientas, sin nada, con estrategia, ¿sí? Con dirección de Dios, con la valentía, con un corazón de león, ¿sí? Iba David a pelear contra un gigantón. ¿Sí? Entonces, mis amados hermanos, por eso, ¿qué pasó? Saltemos al 45. Aquí entonces fue el encuentro ya con Saúl, con Goliat, perdón. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti, ¿en qué? En el nombre de Jehová de los ejércitos. Esto no alcanzamos a verlo hoy, pero vamos a mirar que la manera para reconfigurar, ¿sí?, y fortalecer nuestra fe es a través de la boca. Amén. Entonces, ¿qué dijo David? Usted viene a mí con toda esa cantidad de hierro, pero yo vengo a usted en el nombre, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Dice, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. ¿Sí? Entonces, ¿qué David? Miren cómo lo estaba diciendo David. Jehová te entregará hoy en mi mano. No lo estaba diciendo con duda. No había incertidumbre en su alma. Lo estaba diciendo con certeza. Y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Era tan importante lo que David decía que Dios estaba también comprometido en esas palabras. Si perdía a David, perdía a Dios. ¿Sí? Entonces miren el versículo 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Es lo que les estoy diciendo. Porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué hizo David? Después actuó con diligencia. Cuando salieron al encuentro, David se movió rápidamente. Miren el versículo 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, ¿David qué hizo? Tranquilo, porque confiaba en Dios y todo tranquilo. No, él se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo a David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. O sea, ese gigantón cayó de un solo golpe. Sin embargo, ¿qué hizo David? Miren el 50. Así venció David al filisteo con honda y piedra. Hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces, ¿qué hizo David? ¿Lo dejó medio vivo? No, al enemigo hay que acabarlo y de raíz. Miren el 51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, ¿qué hicieron? Huyeron. Entonces, mis amados hermanos, ojalá podamos entender el principio de fe. El principio de fe es un estado de corazón que se ejercita en la práctica, ¿sí? Se perfecciona es en la práctica. Como dice Santiago, vemos que la fe no solamente se perfeccionó,
por el oír, sino por medio de las obras. Amén. Entonces, aunque la fe no son obras, es una condición de corazón, se perfecciona en esa acción del día a día. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué es lo importante? Si Dios te ha dado una promesa, créele a Dios, porque Dios no te va a fallar. Si Dios te dice, no te dejaré ni te desampararé, no temas ni te intimides, créele a Dios, porque Él está ahí, no te va a desamparar, no te va a dejar, no te va a entregar al enemigo. No hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. No, el que cree en Dios no será avergonzado. Él es pronto auxilio, ¿sí?, al menesteroso, el pronto auxilio a Jacob. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de Israel. Amén. Entonces, mis amados hermanos, creámosle al Señor. Dios nos dejó sus promesas. Aprendamos a leer esa promesa y a aplicarla. Entonces, mis amados hermanos, en la próxima clase el objetivo es mirar cómo analizar un problema, buscar la promesa y cómo a través de la boca se vence la duda, ¿sí? Se vence, mis amados hermanos, porque ese fortalecerse dando gloria a Dios es lo que vamos a ver la próxima clase. Amén. Entonces, mis amados hermanos, vamos a orar. Espero que haya sido de gran bendición para todos los hermanos, que podamos pararnos contra el Goliat que sea, ¿sí? Y que podamos vencer, hermanos, porque el que venció ya está sentado a la diestra de Dios y somos su cuerpo. Somos su cuerpo y ahora el poder del que está sentado a la diestra de Dios está a nuestra disposición. El colmo que lo podamos vencer, ¿sí? Entonces, hermanos, yo se los digo, pero yo mismo estoy en el ejercicio. Amén. Entonces vamos a orar. Señor Jesús, ayúdanos, Señor, para creer. Ayúdanos, Señor, para levantarnos. Ayúdanos, Señor, aunque el demonio venga con ese pensamiento a bombardearnos día y noche, aunque sintamos, Señor, la presión de nuestra carne, que podamos levantarnos como guerreros en el Espíritu de Dios y que podamos llevar ese corazón en certidumbre de fe para que tú actúes, Padre Santo, porque no es nuestra la guerra, sino es tuya, Señor, y tú vences, Señor, porque tu palabra dice que no es con espada y jabalina, Señor, sino nosotros ahora venimos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Unos confían en sus carros y en sus caballos, en sus cuentas bancarias, en su potencia, en su capacidad. Nosotros en tu nombre tenemos memoria, Señor. Sabemos que aquí no hay ningún sabio ni ningún superpoderoso. Aquí es solamente si tú tienes misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor, para poder ser hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres que aprenden a creer en ti en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio de la desesperación, Señor. Que podamos, Señor, levantarnos, Señor, con sencillez de alma, Señor, y humildad en el espíritu, Señor. Y que podamos, Señor, levantarnos como tú te levantaste, Señor. Y que podamos, Señor, y que la potencia de tu poder en nosotros, Señor, sea rompiendo cadenas, sea abriendo puertas, rompiendo cerrojos, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Vamos a cantar un coro. Si tuvieres fe. Amén. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Que Dios les bendiga grandemente. Dios les bendiga, mis amados. Manitos. Dios les bendiga. Manitos, Dios les bendiga grandemente. Amén. Cualquier cosa nos vemos en la nube. Chao, hermanitos, Dios les bendiga. Bendiciones, gracias. Hermanos, Dios te bendiga.
Dios les bendiga. Espérenme, yo cierro acá.